Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos una mañana muy transitada hoy en Médicos por Naturaleza. Les quiero pedir disculpas a todo el equipo porque literalmente llegué hace 3 minutos. Me maquillaron, me peinaron, las genias de Sofía y de Carmen como siempre, y todo el equipo estuvo corriendo esperando para que llegara. Finalmente llegué, gracias a Dios, pero no sé, llueve y la ciudad es absolutamente un caos. Pero nosotros tenemos cosas más importantes de las que vamos a hablar hoy aquí en el programa, y vamos a hablar de las patologías de la cabeza y del cuello, de las mínimas hasta las más graves. ¿Cuándo tenemos que asustarnos? ¿Qué pasa con los ganglios si son nuestro semáforo para darnos cuenta que algo puede no estar funcionando del todo bien? ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. ¿Vos llegaste a tiempo, Robert? Sí. Por suerte, siempre llegas a tiempo. Teléfonos para todo el mundo. ¿Cómo no? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, hoy que estás en casa, porque te dio fiaca salir, porque después de lo que acabas de escuchar no te da ganas de salir, quédate, llamanos, consultanos, mandanos un mail. ¿Dónde? Médicos@tvpublica.com.ar. Y si querés también te podés meter en nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Recordá que en el Facebook podés encontrar todos los programas de Médicos por Naturaleza que han sido emitidos durante todo este tiempo. Hoy hablamos de patologías de cabeza y cuello y esto es un adelanto. La mejor forma de evitar o de tener pocas chances de contraer un tumor de cabeza y cuello es evitando los factores de riesgo de esta enfermedad, que son fundamentalmente el consumo de alcohol, de tabaco y con conductas sexuales que disminuyan el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Si usted está fumando, deje de fumar. Si usted tiene problemas con el alcohol, trate de consultar a un especialista para tratar de sobrellevar el problema. Y si tiene síntomas como dolor de garganta persistente, úlceras en la boca o disfonía que llevan más de 10 o 20 días de evolución, por favor consulte al médico, porque eso es muy importante para detectar estos tumores en forma precoz. Bueno, no es para asustarnos, pero ustedes se dieron cuenta de aquellas cosas a las que tenemos que estar atentos, ¿no? Úlceras en la boca, dolores de garganta recurrentes, afonías, en fin, ya tendremos tiempo para desarrollar todo esto. Pero ahora compartimos otra información con el doctor Sniak, que estaba preparadísimo para conducir el programa. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Dolores. Sí, estaba preparado porque no llegabas y tenía pensado mandarle un saludo a mi papá, que está internado. Ay, sí, le mandamos un beso enorme. Le mandamos un beso desde acá y que se mejore pronto. Sí, la noticia que queríamos traer hoy es una excelente noticia. La Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, junto con la Asociación Argentina de Celíacos, firmó un convenio por el cual se crea una base de datos con casas de comida, restaurantes que tienen menúes aptos para los celíacos. Esta es una excelente noticia, ya que esta base de datos no solo va a informar a los turistas sobre esto, sino que también va a capacitar a todas estas casas sobre cuáles son las formas de preparar las comidas para celíacos. Hay 2 ciudades en la provincia de Buenos Aires que ya adoptaron esta medida y que fueron consideradas ciudades amigables para los celíacos. Estas son Necochea y Tandil. ¿Qué tienen en común estas 2 ciudades? Las 2 ciudades, los intendentes son médicos. ¿Y qué tienen en común estos médicos? Que ambos son pediatras. Felicitamos desde acá a Tandil y a Necochea y esperamos que esto se haga extensivo a todo el país. Y prepárense porque creo que me voy a ir a vivir en cualquier momento, ¿no? Porque imagínate, Necochea y Tandil, 2 ciudades que no pueden ser más lindas, más maravillosas, y aparte me dan de comer en un restaurante lo que puedo comer, es una maravilla. Bueno, hoy hablamos de patologías de cabeza y cuello y fuimos a consultar al doctor Gonzalo Gómez Awim, que es oncólogo del Hospital Alemán, y nos habla posiblemente del peor diagnóstico, del cáncer de cabeza y cuello. Mucha gente confunde los tumores de cabeza y cuello con tumores de cerebro, cuando los tumores de cabeza y cuello son tumores que se originan en la cavidad oral, en la garganta, en la laringe, en las glándulas del área de la cabeza y cuello, en los senos paranasales, en las vías aéreas superiores, pero no son tumores de cerebro. El tipo más común de tumor de cabeza y cuello es el carcinoma epidermoide, que es por lejos el más frecuente en forma de presentación. Este es un tumor que se asocia al consumo de tabaco y al consumo de alcohol, y hace relativamente poco tiempo se vio también que está asociado a la infección por HPV.
Esos son los principales factores de riesgo. La forma de presentación va a depender de la localización y la forma de diagnóstico también va a depender de la localización. Hay algunos que son muy fácilmente diagnosticables porque se ven a simple vista, o en la boca, o una masa en el cuello, un nódulo grande en el cuello que persiste durante más de 4 semanas. Eso debería llamar la atención, o una úlcera en la lengua debería llamar la atención. Y los que están localizados en localizaciones más profundas, bueno, generalmente requieren de estudios un poquito más complejos para llegar a su diagnóstico. Obviamente que el diagnóstico siempre se confirma con la toma de una biopsia. Una vez que llegamos al médico, ellos, gracias a Dios, en general saben qué hacer. Nos tomarán un estudio, se hará la biopsia correspondiente, a partir de ese estudio se proyectará un tratamiento posible. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos tener en cuenta nosotros para llegar a ese médico a tiempo o lo más temprano posible? Y el doctor recién hacía referencia a que hay que tener muy presente 2 aspectos que parecen totalmente cotidianos, como por ejemplo, tener una úlcera en la boca que puede durar más de 7 días, que es lo que normalmente por ahí dura una úlcera o una afta tradicional. Y después un pequeño bulto en el cuello que se puede confundir inclusive con los ganglios, y ya vamos a hablar con Sergio de dónde están los ganglios, de por qué los ganglios, de si los ganglios en realidad nos están hablando de una infección o no, en fin. Cosas a tener en cuenta, y las resaltamos y las repasamos porque parecen mínimas, parecen de lo más convivibles, y no lo son en la medida en que no sean consultadas previamente con el médico. Pero, ¿qué pasa con los ganglios, Sergio? Vivimos con ganglios cuando somos pequeños. Es más, el 50% de los chicos que van al pediatra por cualquier causa, se le encuentra un ganglio en alguna región del cuello. Sí. Y esto es porque los chicos tienen mayor facilidad para que los ganglios se inflamen, porque tienen mejor disminuida la capita grasa de abajo de la piel y uno los palpa mejor, y aparte porque están continuamente enfermándose de vías aéreas superiores, y eso es un estímulo importante para que los ganglios se agranden. Pregunta, cuando los ganglios están inflamados, ¿siempre quiere decir que hay una infección dando vuelta? Bueno, justamente a eso viene esto. A veces no es por una infección, a veces aproximadamente un 1%, o sea, de cada 100 chicos, uno que tiene un ganglio que no se le encuentra causa, que no se le encuentra una infección o alguna otra causa que lo inflame, eso puede ser una neoplasia. Una neoplasia es una causa tumoral. Un 1% de los ganglios sin motivo que se inflaman. El 1%. Pero uno lo que tiene que estar atento es a algunos signos que pueden llamar la atención. Por ejemplo, ganglios que aumentan en lugares donde generalmente uno no los palpa, especialmente en el huequito que tenemos arriba de la clavícula. La clavícula es este hueso que une el hueso de la corbata, o sea, el esternón, con el hombro. Este hueso de acá, el huequito de acá arriba. ¿Tenemos muchos ganglios? No tienen que haber, no se tienen que palpar. Si yo palpo... No digo, porque yo tengo registro, no sé si es correcto, que uno puede tener ganglios aquí, inclusive puede tener ganglios en la nuca, que después vamos a hablar al respecto de por qué son los ganglios en la nuca, inclusive ganglios en la ingle que se pueden inflamar. Los ganglios ¿no? están, lo que pasa es que uno los palpa cuando están inflamados. Claro. Llegué tarde, pero no dejé el cerebro. No. Ya sé que los ganglios están. Lo que te quiero preguntar es que, no sé, mi conocimiento no da para más, pero te quiero decir que los ganglios son palpables en estas regiones que acabo de mencionar, o podemos tener ganglios en muchas otras partes que nosotros no sabemos. Se pueden palpar también en las axilas. Se pueden palpar en la parte que está atrás de la rodilla, se pueden palpar a veces en el codo. ¿Cantidad? Sí, atrás de las orejas, adelante de las orejas, en la nuca, en el hueso occipital. Los que nos tiene que llamar la atención, más que nada en pediatría, que no tienen que haber, son supraclaviculares, o sea, arriba de la clavícula, y en el hueso de acá atrás de la cabeza, en el occipital. Ahí, en esos lugares, son ganglios que nos tienen que llamar la atención. Ahora, si tengo ganglios en otros lugares y estoy cursando con un cuadro infeccioso, por ejemplo, un chico que tiene una angina, tiene los ganglios inflamados del cuello, no me llama la atención, o que tiene una caries, o que tiene un herpes, y aparece un ganglio doloroso, inflamado, eso no me llama la atención. Ahora el chico no tiene ningún motivo para tener un ganglio inflamado, y tiene un ganglio que generalmente no duele. Atento a esto, los ganglios que son por causa tumoral suelen no doler, son más duros, como una bolita de grasa, como si fuera... No.
lo de grasa, la grasa es blandita. Si uno lo palpa y el ganglio tiene la consistencia de una piedra o de una madera, y se dice así, consistencia pétrea, eso me llama mucho la atención y es un ganglio que yo voy a tener que analizar. Ahora, si ese ganglio se acompaña de otros ganglios en otros lados, uno piensa en algo viral. Por ejemplo, la mononucleosis, se inflaman ganglios en varias regiones del cuerpo, se acompaña de una angina, con fiebre, a veces aumento del tamaño del vaso. Uno no piensa en una causa tumoral para eso. Obvio. Pero un ganglio único en una región donde generalmente no se palpan ganglios, que tiene una consistencia que me llama la atención porque es más duro, porque a veces está pegoteado y yo no lo puedo mover, o generalmente no duele, esos ganglios son ganglios que uno va a tener mayor consideración y los va a estudiar. Otra cosa, los piojos pueden traer inflamación de ganglios, y esto es algo que yo me enteré hace muy poco y me parece que también es interesante exteriorizarlo porque nos puede asustar pensando que puede ser algo que tenga que ver con esto que generalmente acabas de plantear. lo que trae es una inflamación de los ganglios que están acá en la nuca, cadenas a ambos lados de la columna cervical, y se palpa como un rosario de ganglios chiquititos acá atrás, y eso generalmente cuando uno va a buscar, como estos ganglios lo que hacen es recoger toda la circulación sanguínea del cuero cabelludo, esos ganglios se inflaman en caso de pediculosis. Bueno, ¿y cómo se estudian estos ganglios para detectar si efectivamente tiene esta composición pétrea o son unos ganglios benignos, exacto, que responden en una inflamación? Porque como sabemos, y en general los papás nos cuesta mucho discernir, puede haber o puede estar cursando un proceso viral en nuestro hijo y por ahí no tiene demasiados síntomas. O está resfriado, o tuvo alguna linita de fiebre y nada más. Sí, y entonces esto puede como traernos mayor confusión. Sí. Y más los chicos que están en esta época del año continuamente con un cuadro viral. Y yo no le puedo echar continuamente la culpa al cuadro viral de un ganglio inflamado que me llama demasiado la atención. Totalmente. Generalmente lo que hacemos, si tenemos dudas, pedimos un análisis de sangre, donde vamos a ver si los glóbulos blancos están elevados, cuánto están elevados, qué tipo de glóbulos blancos son los que están elevados, y si nos llama la atención, lo que se llaman formas inmaduras de glóbulos blancos en sangre. O sea, primero un análisis de sangre. Segundo, puedo llegar a hacer una ecografía para ver si ese ganglio es único, si está con otros ganglios satélites alrededor, qué consistencia tiene, o sea, si es realmente un ganglio o es un quiste o qué es, eso lo puedo ver con la ecografía, y si hace falta, lo que voy a pedir es una punción, biopsia de ese ganglio. ¿Duele mucho eso? No, no duele mucho, se hace con anestesia local. Previamente, uno generalmente lo que hace es sospechar si esto es una adenitis, o sea, una inflamación del ganglio por una causa bacteriana. Le voy a dar aproximadamente 10 días de antibiótico, algún antibiótico específico, y voy a ver si ese ganglio retrotrae o sigue igual o aumenta el tamaño. ¿Cuál es la diferencia entre la inflamación de un ganglio y un absceso? El ganglio se puede inflamar porque hace de filtro de una infección. El absceso ya es que hay una colección de pus en algún lugar, no específicamente de un ganglio. El absceso puede ser una infección que entra abajo de la piel, eso se encapsula, se llena de pus y para algún lado va a drenar. Esperemos que sea hacia afuera, y si no, a veces hace falta drenarlo. Hice esta pregunta porque un sobrino mío tuvo un absceso en la garganta. Un absceso retrofaríngeo. Exacto, y se tardó mucho en descubrir de qué se trataba. Y en realidad la única referencia que estaba ahí presente era la inflamación de un ganglio, ¿no? Que era como el único semáforo que se tenía. Entonces por eso se seguía insistiendo con el descubrir a ver qué es lo que pasaba, porque inclusive tampoco tenía demasiada fiebre, y inclusive lo tuvieron que operar, lo que porque pasa es que era un absceso interno, de muy difícil acceso. Seguramente debía tener dificultad para tragar o para respirar, muchísimo dolor de garganta, y a veces, según la ubicación, para abrir la boca. No pueden abrir bien la boca porque les duele.
Bueno, tenemos que hacer la pausa. Hoy estamos hablando de las patologías que tienen que ver con nuestra cabeza y con nuestro cuello. Ya hablamos de los ganglios, hablamos de este semáforo que nos puede dar cuenta de que algo no está funcionando del todo bien, pero tenemos mucho más por desarrollar. No se muevan de ahí, recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfono, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, yo aprovecho para respirar y estamos todos de vuelta. Hola, soy Natalia Lobo. Estoy aquí porque acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarles que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, pero es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico, la autoexploración periódica y la mamografía. Recuerda que con solo 2 minutos de autoexploración podés salvar toda tu vida. ¿Sabías que ante la presencia de ceniza volcánica se recomienda mantener los ambientes cerrados para disminuir el ingreso de ceniza a través de pequeñas aberturas o por los marcos de puertas y ventanas? Verifique que están cerradas y coloque un trapo húmedo, así las partículas de polvo quedarán atrapadas.